Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Hoy a las 7 de la noche el presidente Juan Manuel Santos hizo importantes anuncios que tienen que ver con el desminado, pero que también tuvieron que ver con los bombardeos de la Fuerza Aérea a las FARC y también con la creación de una comisión asesora para la paz. Veamos en qué consistieron esos anuncios. He decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Al cabo de ese tiempo, haremos una nueva revisión del cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC y, de acuerdo con sus resultados, decidiremos si continuamos con esa medida. Y pensando en esto, he decidido crear una comisión asesora para la paz, con un carácter incluyente, pluralista, que reúna a las diversas tendencias de la opinión pública. Será un grupo de destacados colombianos cuya experiencia, independencia y compromiso con el país son indiscutibles. Ya he invitado y han aceptado participar en esta comisión a Clara López y Antanas Mocus, que fueron en su momento mis contendores electorales. A ellos se suman personas de la talla del cardenal Rubén Salazar, de Carlos Raúl Yepes, presidente del Bancolombia, de Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, del general retirado y exministro de Defensa Rafael Zamudio. También estarán la exsenadora y antigua miembro del M-19, Vera Grave. Muy bien, para hablar de estos temas, de la paz, del desminado humanitario, nos acompaña Joana Huertas Reyes de la Corporación Handicap de Antioquia. Joana, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a ustedes por la invitación. Gracias. Santiago Londoño Uribe, secretario de Gobierno de Antioquia. Santiago, buenas noches, gracias por estar en A Fondo. Jorge, buenas noches, Joana, buenas noches y a todos los televidentes. Muy bien, secretario. Ahí veíamos un anuncio también muy importante. Se están produciendo una serie de anuncios bien interesantes. El sábado el del desminado humanitario, pero hoy este que tiene que ver con los bombardeos. ¿Eso qué implicaciones puede traer para Antioquia? Jorge, lo primero es que esto se da en un contexto, en un contexto que ni siquiera se da el sábado con el anuncio del desminado del que vamos a hablar hoy, sino que yo creo que tiene obviamente un espacio especial en el tema de la reunión de los generales con el secretariado y con la mesa en general. Ese fue un mensaje muy importante. Generales activos de la República, de civil, sentados ahí al frente del secretariado en la mesa, hablando de la guerra, claro, porque es que ellos llevan 35 además. años haciendo la guerra, están hablando de la guerra y sobre todo están hablando de la posibilidad de terminar la guerra, y eso es muy importante decirlo. Y yo creo que lo que ha venido pasando pues es el resultado un poco claro de un proceso de maduración, pero sobre todo de un reconocimiento de que hay una oportunidad única, y yo creo que ese es el mensaje central aquí. Hay una oportunidad de terminar esta guerra de tantos años, de evitarle dolor a muchas comunidades y obviamente de avanzar en situaciones como estas. Esa orden que dio el es un anuncio, claro, es un anuncio trascendental, digamos, suspender bombardeos por lo menos por un mes. Es trascendental y creo que obviamente como todo en este proceso hay que ser cautelosos, hay que ser cautos, pero optimistas. ¿Optimistas en qué sentido? Si es la puerta a la generación de confianza, a el acercamiento a la terminación y a la dejación de armas, a la entrega de armas, eso es muy importante. ¿Y eso qué implica para Antioquia? ¿Una suspensión de un mes de bombardeos? Pues eso se da en el contexto, primero, y hay que decirlo, de esa tregua unilateral decretada del lado de las FARC, que en términos generales se ha cumplido, y aquí en Antioquia hemos estado muy atentos. De hecho, nosotros siempre hemos sido el departamento que primero pone el dedo en la llaga cuando no se cumplen las treguas. Claro. Y no lo hacemos de mala fe, lo hacemos es porque es nuestra responsabilidad. Esta tregua se ha cumplido y es un mensaje que yo creo que es importante de construcción de confianza, y esto va de la mano, digamos, de una posición del gobierno de empezar a desescalar la intensidad del conflicto para generar espacios de confianza. Y obviamente para muchas comunidades esto significa una mejora importante en sus vidas. Muy bien, ya regresamos con usted, secretario, ya regresamos con Joana, porque como les decía, hoy el tema en A Fondo es el del desminado humanitario. Las minas en el país este año han dejado cerca de 40 víctimas, 11.000 aproximadamente desde 1990, una cifra escabrosa a la que hay que ponerle punto final. Hoy en A Fondo.
El conflicto armado en Colombia ubica al país como uno de los de mayor número de minas antipersonal instaladas en el mundo. Es el segundo después de Afganistán. Según el programa presidencial contra las minas, estos artefactos han dejado 11.043 víctimas entre muertos y heridos, de los cuales son 1.101 niños y niñas, 6.817 miembros de la fuerza pública, 4.226 civiles. La guerrilla ha sido quien ha instalado el mayor número de minas en Colombia. Por eso el desminado humanitario se convirtió en uno de los puntos decisivos del proceso de paz que se adelanta entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana, Cuba. Nuestro objetivo principal con estas conversaciones es poner fin al conflicto, evitando así víctimas futuras en nuestro país, y por eso la propuesta de desminado es un primer paso, pero un paso gigante hacia la paz. El pasado sábado 7 de marzo, las dos partes lograron un trascendental acuerdo, el desminado humanitario, que a su vez es el inicio de un cese bilateral al fuego. Las delegaciones del gobierno y de las FARC, después de una discusión muy larga, porque llevan mucho tiempo discutiendo este tema, este punto, llegaron a un acuerdo para poner en marcha un proyecto de desminado. Comenzamos a desminar el país. El gobierno nacional y las FARC acordaron solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega para coordinar un proyecto que erradique las minas y otros artefactos explosivos de guerra de las zonas rurales en donde han sido instaladas. Las FARC serían quienes brinden información al ejército y a las ONG para ubicar las minas antipersonal. Los plenipotenciarios de las partes entregamos hoy al país un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos de minas y restos explosivos de guerra, que busca eliminar los riesgos que ellos representan para la integridad física de la gente humilde que elabora la tierra y de los combatientes mismos que con este gesto avanzan en el desescalamiento de la guerra. Vamos por buen camino. Imagínense ustedes un acuerdo donde llegan unos guerrilleros de civil, señalan un área llena de minas y luego vienen los del ejército a desminarlo. Ese es un paso importantísimo. Luego de este gran logro, el país está a la expectativa de si será un primer paso para el cese al fuego bilateral y así alcanzar la paz tan anhelada. Muy bien, ese es el tema hoy en A Fondo, el desminado humanitario, este anuncio tan importante que hicieron las FARC y el gobierno el pasado sábado. Queremos que opinen en @Teleantioquia, numeral A Fondo, y en la línea telefónica 232-5167, 232-5167. Como les decía, nos acompañan Santiago Londoño, secretario de Gobierno de Antioquia, y también Joana Huertas, que es de la Corporación Handicap de Antioquia. Santiago, hablábamos ahora, hacíamos un pequeño abrebocas de los significados que tienen estos anuncios, pero ya concentrándonos en el desminado, ¿cuál es la importancia de este anuncio de las FARC y el gobierno? Pues Jorge y Joana, para nosotros es muy importante, por varias razones. La primera es que Antioquia desafortunadamente es desde el año 1990 el departamento con el mayor número de víctimas de mina antipersonal. A la fecha, 2.459 víctimas, más o menos 1.300 miembros de la fuerza pública, 1.100 civiles. Es una barbaridad, es casi la misma cifra. Una tragedia humanitaria desde donde uno la mire. Segundo, porque este ha sido una petición que ha hecho Antioquia desde hace más de 2 años. Cuando supimos que había una mesa en La Habana, inmediatamente la Gobernación de Antioquia, varias organizaciones, entre ellas Handicap International, escribimos un mensaje contundente, dijimos: es necesario tocar el tema de las minas antipersonal rápido en la mesa, por varias razones. Uno, porque es un delito de lesa humanidad. Por supuesto. No distingue entre civiles y militares, genera obviamente responsabilidad penal internacional. Segundo, porque precisamente por esa característica es una declaratoria de guerra perpetua. La mina antipersonal no sabe cuándo hay una tregua unilateral, ni un cese al fuego bilateral, ni sabrá cuándo hay la terminación del conflicto. En Afganistán... Y no sabe distinguir entre civiles y entre personal uniformado. En Afganistán, incluso en Camboya, en donde no hay conflictos hace más de 40 o 50 años, todavía hoy hay víctimas
de minas antipersonal en el campo. Entonces, de entrada dijimos, este es un tema necesario, es un tema desde la óptica penal internacional, desde la óptica humanitaria y obviamente desde la realidad de las regiones. Por supuesto. Y ese es un tema muy importante. Entonces, el sábado el gobernador me llamó y me dijo, Santiago, ojo que hay acuerdo en el tema de desminado. Y lo pues, consideraron como un logro. claro, porque realmente 15 días antes yo le había escrito al gobernador y le dije, gobernador, 2 nuevas víctimas de mina antipersonal, 2 campesinos en Ituango, en Santa Rita. Y esto no puede seguir así. Digamos, esta es una de las expresiones de la guerra, muchas horribles, pero esta es una silenciosa, que no distingue y que va a estar ahí a no ser de que hagamos algo contundente y por eso es tan importante. Muy bien. Joana de Handicap Internacional, ¿qué es Handicap Internacional y cómo viene trabajando en el departamento? Ok, Handicap Internacional es una organización que fue creada hace más de 30 años en Camboya por iniciativa de unos médicos franceses que trabajan en atención a víctimas de minas antipersonal. Cuando vieron que el tema de víctimas iba creciendo, se creó la ONG Handicap Internacional, pero creó también otros campos de acción con el mandato de la discapacidad. Hoy tenemos presencia en 61 países, Sí. entre África, Asia, Europa del Este. En Colombia estamos desde el 97, 98 y con el tema de minas antipersonal comenzamos hace 10 años. Handicap es una organización que trabaja varios componentes de acción. Uno es todo el tema de asistencia a víctimas, todo el tema de fortalecimiento institucional y a partir desde diciembre empezamos el proceso de acreditación para hacer el desminado humanitario. El desminado humanitario lo hacemos en otros países, en 13 países en el mundo y pues la idea es un poco partir de toda la experiencia acumulada. ¿Y ya aquí en durante Antioquia están 3 años. trabajando? En ese momento, el desminado humanitario no. Es un proceso muy largo que nos abre la oportunidad con este anuncio que hizo el gobierno, porque es la oportunidad también de visibilizar el tema de minas antipersonal, de que es una situación humanitaria y que las comunidades más afectadas Me imagino que ustedes están en contacto ya para trabajar entonces en ese sentido. Nosotros ya estamos trabajando, de hecho, en el tema de atención a víctimas, que nosotros trabajamos en 3 grandes frentes: desminado, humanitario y de emergencia, que ahorita hablamos de eso. 2, el tema de educación en el riesgo de minas, que también vamos a hablar de eso, y todo el tema preventivo de educación. Y 3, el tema de atención a las víctimas. Son los 3 grandes pilares en los que trabajamos. En ese tercero estamos trabajando con Handicap International. ¿Y qué tan grave es la situación de víctimas, digamos, aquí en Antioquia? Ya lo esbozaba aquí el secretario de Gobierno, más de 3.000 víctimas, 2.495. 2.400. Realmente es grave porque igual las secuelas que tienen las víctimas a partir de un accidente por mina antipersonal o municiones sin explotar son lesiones que duran por toda la vida. ¿Cómo recupera una persona que resulta lesionada de una mina antipersonal? ¿Es posible? Sí, claro que es dependiendo de cada De persona cada caso. y de cada situación. Sin embargo, el gobierno yo pienso que ha hecho muchos esfuerzos para superar como toda la atención de las víctimas. Todavía hay unos vacíos que todavía no están cubiertos por el Estado y es ahí organizaciones como la nuestra que entramos a complementar ese proceso de atención para que sea mucho más integral y garantizar que las víctimas realmente sean incluidas nuevamente a la sociedad. Para adicionar, si me permitís ahí en el tema de atención, y lo hablábamos ahorita fuera de cámara con Joana, hay que reconocer que la gobernación de Antioquia, incluso el municipio de Medellín, han sido pioneros en Colombia en este tema y no es un tema de este gobierno, es un tema que ya viene de otros gobiernos. Que se ha trabajado de manera, digamos, institucional en Antioquia desde hace más de 10 años. En Medellín yo tuve la oportunidad como concejal de Medellín de ser ponente del Acuerdo 79 de 2009, política pública de atención a víctimas de minas antipersonal en Medellín. Entonces usted pregunta, ¿por qué Medellín? Porque a Medellín llegan más del 90% de las víctimas afuera, llegan acá a ser atendidas. San Carlos fue uno de los casos más evidentes. Y llegan evidentes. aquí a Medellín. Entonces Medellín tiene política pública desde el año 2009. Entonces este es un territorio que afortunadamente pues precisamente por la tragedia ha tomado decisiones institucionales sostenidas en el tiempo. Igual como tú dices, Medellín se ha convertido como en el centro de referencia de atención para la región. Entonces encontramos víctimas Medellín de y otros Antioquia, departamentos como de Córdoba, Que de Chocó, que vienen vienen a hacer sus tratados. procesos de atención. ¿Ustedes acá. con cuántas personas están trabajando En de este esas víctimas? momento, en Medellín, en Antioquia exactamente son 250 víctimas. Es un número bastante grande.
Claro, porque las secuelas no solamente son para la persona, las secuelas son para todo un núcleo familiar, para toda una comunidad. La víctima no es exclusivamente la persona que está en el accidente o en el incidente, es su familia, es su entorno también, porque hay, digamos, sus relaciones familiares y sociales muy complicadas, y ese es parte del reto que se tiene con los Igual con el nuevo convenio que tenemos con la Gobernación de Antioquia, también estamos apuntando algo y es al trabajo con los cuidadores y cuidadoras, que también se ven gravemente afectadas por el tema de minas antipersonal. Los roles en la familia cambian totalmente. Entonces, el cuidador y cuidador también se ve afectada directamente por toda la relación que hay con él. ¿Qué es el cuidador? ¿A qué se refieren exactamente? Es la persona que está encargada de los cuidados de la víctima directa. Por supuesto. Entonces, por lo general, las víctimas son hombres en edad productiva. Entonces, son las mujeres, esas esposas que no solamente tienen que encargarse de su esposo, sino también de su hogar, y muchas veces tienen que dejar de trabajar. Hay un tema económico muy complejo, porque para poder cuidar y acompañar a algunas de estas víctimas, esa mujer ya no puede salir a trabajar. Entonces, la tragedia económica en la que cae esa familia es tremenda, y ese es parte del reto que tenemos, y es acompañar, no solo en su proceso psicosocial de recuperación, sino también en la realidad de esa familia. Santiago, pero hay oportunidades, y Johanna, hay oportunidades para esas personas que han resultado afectadas por minas, porque hay personas que todavía quieren seguir viviendo, que quieren seguir siendo productivas para la sociedad. ¿Hay algún tipo de oportunidades sociales para esas personas, de rehabilitación, de reinserción a la vida social, a la vida productiva? Claro, en esa misma vía es que estamos trabajando para garantizar una inclusión real de las personas, que sea a nivel educativo, a nivel socioeconómico, a nivel laboral también. Entonces también se unen otros temas, como es el tema de la Convención de Personas con Discapacidad, porque muchas de ellas también tienen discapacidad. Entonces, ¿cómo cruzamos el tema de víctimas del conflicto con el tema de la discapacidad para garantizar una inclusión real? Y es un tema, además, Jorge y Johanna, que pasa por nuestro sistema de salud. Este no puede ser simplemente un tema de la Secretaría de Gobierno, Handicap International, sino que esto tiene que ver con todo un sistema de salud que debe acompañar, atender y sacar adelante. Pero sí tenemos un sistema de salud que le esté apuntando a este tipo de casos. Pues ya hemos avanzado en eso. Ya hemos avanzado en que, y ese es un reto que tenemos en Antioquia, queremos que el 100% de nuestras víctimas estén cobijadas dentro del sistema, porque desafortunadamente no lo están. No lo están. Ese es parte del reto que tenemos para que entren a todo. Y es uno de los grandes Pero desafíos. digamos, los militares podrían estar cobijados. Los militares, tienen un tema diferente. No. ¿Por qué? Porque también, primero, han puesto el mayor número de víctimas en el país, están expuestos día a día. Las fuerzas militares han hecho un esfuerzo muy grande para poder tener una ruta de atención, acompañamiento y recuperación que es, además, a nivel mundial es absolutamente ejemplar, es modelo a nivel, por la cantidad. Tenemos, por ejemplo, aquí en Medellín, y la Gobernación de Antioquia fue uno de los socios, y invertimos ahí, tenemos uno de los centros de recuperación para el tema de víctimas de minas antipersonal, en el sector de la fuerza pública más importantes que hay en América Latina y quizás el mundo, que es el del Nudo de Paramillo. Ahí en la 4ª Brigada, en la 7ª División, un centro de recuperación con absolutamente todas las herramientas, la tecnología para la recuperación de los militares. Es una tragedia, pero es digamos, mucho más fácil que ellos estén acompañados por ser un tema institucional, aunque es muy difícil, a un civil, porque un civil finalmente no tiene ese entorno protector que es la organización, es su familia. Y un sistema de salud que atienda precisamente el caso. Yo creo que ahí ustedes han encontrado esa debilidad. Claro, que tienen es uno víctimas. de los retos que nosotros tenemos como organización internacional, y es apoyar al Estado para que pueda garantizar una atención integral. Hay muchos retos todavía, pero también hay muchos avances que tienen en el tema. No, yo quiero, antes de seguir conversando, es un tema interesante, muy amplio, quiero que miremos un poco cuáles han sido los impactos que ha traído precisamente el tema del minado en Antioquia y qué retos le esperan al departamento en ese sentido. Antioquia es uno de los departamentos con mayor afectación de minas antipersonal del país, según la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Secretaría de Gobierno del departamento. Desde el año 1990 hasta diciembre de 2014, las minas antipersonal han dejado 2.455 víctimas entre muertos, heridos y mutilados, 1.100 son civiles, 1.355 militares,
Justamente esta dependencia coordina en gran parte el desminado de emergencia en las zonas rurales donde hay presencia de minas antipersonal. La gestión que hacemos para el desminado de sitios de paso obligado a la comunidad, por ejemplo, escuelas, centros de salud, trapiches comunitarios, acueductos, caminos de paso obligado a la comunidad. El humanitario se hace por lo general en países post-conflicto, o sea, donde ya no hay situación de guerras. Acá Colombia es el único país que en medio del conflicto pretende desminar y que ya empezó. De hecho, el primer municipio intervenido en Colombia y en Antioquia fue San Francisco. Desde el año 2008 se hicieron operaciones allá de desminado humanitario. Ituango, Tarazá, San Carlos, Anorí, Dabeiba y Valdivia son los municipios con mayores casos de minas antipersonal. El trabajo de las autoridades ha tenido un balance positivo. Sin embargo, aseguran que continúan con el desminado, especialmente los municipios que hacen parte de Hidroituango. 1.400 millones de pesos en el proyecto Hidroituango. Estamos con 800 millones fortaleciendo el desminado de emergencia. Vamos a fortalecer 2 grupos de desminado de emergencia, grupos ESDE o Marte, que son los expertos en explosivos. El primer municipio pues que fue fortalecido y que ya terminó, o que por lo menos se entregó como primer municipio libre de sospecha de minas, fue el municipio de San Carlos en el 2010. San Francisco se terminó el año pasado, pero está pendiente la entrega oficial como segundo municipio en Antioquia libre de sospecha de minas. Los militares son afectados en un 70% por las minas antipersonal, pues la mayoría de sus labores se realizan en el campo. Por eso el ejército adelanta el desminado militar para erradicarlas. Antioquia ha sido un departamento piloto para el Ejército Nacional en el desminado humanitario. Estamos haciendo esta actividad desde el año 2008 a través del batallón de desminado, que es un batallón técnico que se prepara bajo unos protocolos dispuestos por Organización de Naciones Unidas bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos. Nosotros hacemos 2 clases de desminado. El desminado militar, que es el que se hace en desarrollo de las operaciones militares por parte de los grupos especialistas en explosivos, y el desminado humanitario, que tiene otra clase de entrenamiento y de técnicas, que es mucho más detallado. Esto lo han logrado gracias a la cooperación de la comunidad y en algunos casos de desmovilizados de la guerrilla que brindan la ubicación de dichas minas. Se hizo un barrido muy detallado con los técnicos y se destruyeron los artefactos que fueron allí hallados y se certificó que ya no había sospecha de contaminación de estos elementos letales. Nosotros destruimos con 2 tipos de elementos técnicos que son casi los que están en los estándares mundiales, que es el cañón de agua, cañón disruptor, que es un cañón que dispara a alta velocidad, una munición especial para esto que lo que hace es destruir el artefacto, dañarlo. De los 125 municipios de Antioquia, 103 han reportado casos de afectación por minas antipersonal. Por eso, aunque son muchos los logros de las autoridades, no descansarán hasta dejar limpios los campos antioqueños. Ahí veíamos al ejército precisamente hablar de unos términos fundamentales y sobre los cuales hay que hacer claridad. Desminado humanitario, ¿qué es? Porque también él hablaba ahí específicamente de ese desminado militar y ese desminado de emergencia. ¿Qué son, digamos, esa clase de desminado, Santiago, para hacer precisión en esos conceptos? El desminado humanitario es aquel que se da en situaciones en donde ya el conflicto ha cedido y hay cierta consolidación, es decir, no se da en medio del conflicto. Aquí, y es una particularidad de la que hablaba Lilibet, tenemos la posibilidad de que en ciertas zonas, como el oriente antioqueño, en donde ya no hay el conflicto, hagamos desminado humanitario. Es un desminado que es mucho más, digamos, profundo, es mucho más detallado. A veces se avanza 1 metro o 2 metros en 4 o 5 horas, porque es un desminado que requiere un trabajo, digamos, de mucha filigrana. Y el otro es el desminado de emergencia, es el desminado que hacen los militares en los campos de batalla, casi en los conflictos, en el espacio donde hay conflicto. Es un desminado, digamos, que es mucho más burdo en el sentido de que tiene que ser más rápido, porque uno ahí no puede gastarse 4 horas para limpiar 1,5 metros, porque está en un espacio complejo, pero lo que se hace es intentar desactivar para evitar que los hombres caigan en esos campos minados. Entonces, el del humanitario en el oriente, por ejemplo,
Antioquia es el primer departamento del país que tiene desminado humanitario del ejército con los batallones, que son los que hemos venido apoyando. San Además, Carlos es un ejemplo, por San ejemplo. Carlos, ya está San Francisco, Granada está más o menos a 4 meses, después viene Cocorná, vamos avanzando bastante bien. La gobernación de Antioquia es, yo creo que la única gobernación del país que hace inversión allí. ¿El oriente podría quedar libre de minas? Esa es la idea, que podamos llegar allá. Eso es un tema que es lento, pero ya tenemos, por ejemplo, en estos municipios que acabo de decir, los batallones de desminado del ejército, pero además tenemos los primeros grupos de civiles que están haciendo desminado humanitario. Handicap está intentando llegar allá y seguramente será una de las 5 nuevas ONGs que llegan a hacerlo. Ahorita hay una que es inglesa, que se llama Hallow Trust, que está en Nariño, que está en Sonsón, que está en Argelia, y están haciendo un desminado humanitario por civiles. Y hay una historia bonita. Algunos de los desminadores son víctimas de minas, que están en este momento, ya fueron capacitados obviamente, en una capacitación muy profunda. Y eso no implica riesgos, eso no implica riesgos implica para esas unos personas riesgos, que están sin trabajando duda, ahí. Sin duda implica unos riesgos calculados, porque hace supuesto. parte, digamos, ya de un proceso que ha sido definido y muy bien trabajado, pero hablando con ellos, ellos dicen, es parte de la recuperación, lo ven como parte de su recuperación. Quitar las minas, evitar que otros civiles caigan allí, hace parte de su reconstrucción de vida también. Me gustaría ampliar un poco. El desminado humanitario por civiles, por organizaciones civiles, también tiene un tema y es la comunidad, porque se trabaja de la mano con la comunidad. Y es también ese trabajo para restablecer la confianza, para facilitar los retornos, para que las familias vuelvan a sus campos, trabajen esas tierras, para que no tengan más miedo de que sus hijos jueguen, de que vayan a las escuelas. Entonces, el trabajo con la comunidad es fundamental en un desminado humanitario y es algo que le apostamos las Y organizaciones cuando llegan civiles. ustedes donde esas comunidades, las comunidades que dicen, están dispuestas a aceptar Claro. ese trabajo, a aceptar ese reto del Joana desminado. ha tocado un tema fundamental. No hacemos desminado por el hecho de hacerlo. El desminado es la puerta de entrada al retorno, a la reparación, a la reconstrucción, a la recuperación de la vida. ¿Por qué? Porque es que un campo minado, un camino, una vereda, un sendero, impide que ese territorio vuelva a tener vida. Ahí no puede volver nadie. Y el que viene vuelve con miedo. Pero cuando llegamos con el desminado, activamos toda la ruta de reparación integral. Y eso es, yo creo, que lo que a la gente además la mueve. Claro. En Twitter leo un trino y dicen que el desminado lo deberían adelantar las FARC, que son los que sembraron las minas. Específicamente dice, las FARC las pone, muchas personas han invertido en los impuestos para poder desminar. Las FARC deben desminar. Pues parte de lo que se ha propuesto ahorita es un poco eso. ¿Por qué no los victimarios? Es decir, también muchas personas se preguntan por qué no los victimarios, en este caso, que han sido los que han instalado las minas sistemáticamente durante años, esos enemigos silenciosos que han cobrado la vida de tantas personas. No nos podemos dar primero el lujo de esperar a que, digamos, lleguemos a un punto como ese, porque están cayendo personas. Dije que hace 15 días tuvimos nuevas víctimas aquí en Antioquia. El Estado tiene una responsabilidad y es entrar a recuperar los espacios, pero obviamente... Pero creo que ahora también me das una razón antes del programa, Sí. es muy importante. Inclusive ahora son las propias comunidades las que están más enteradas de qué es lo que está sucediendo con ese mapa de las minas en sus respectivos territorios. A ver, yo pienso que es una situación humanitaria y como es una situación humanitaria es un compromiso de todos, Sí. del Estado, de las guerrillas, de las comunidades y también de la cooperación internacional. Por eso estamos como organizaciones internacionales apoyando ese proceso, porque es un compromiso de todos y todos nos tenemos que involucrar si realmente queremos un proceso de paz. ¿Y cómo acercarse a esas comunidades? Es decir, ¿cómo llega? ¿Cuál es el paso para llegar a esas comunidades? El paso es que ustedes están aportando víctimas y queremos lograr que dejen de hacerlo. ¿Cómo es el paso? Ellos de entrada, digamos, generalmente, la experiencia en Oriente ha sido esta. Cuando ellos saben que el batallón está en alguna vereda, en algún municipio, nos buscan. Buscan a los alcaldes, a los secretarios de gobierno. Vienen aquí a Medellín y dicen, en nuestra vereda hay sospecha de minas. Nosotros queremos empezar el desminado. Ellos son los primeros en decirlo. Y a partir de ahí, ya Joana lo decía, empieza un trabajo de construcción de confianza y obviamente de, digamos, análisis situacional y geográfico, porque en el fondo son las comunidades las que mejor conocen su territorio. ¿Se acuerdan que en el Potrero X hubo un accidente? ¿Se acuerdan que en el sendero tal
hubo una sospecha de, ¿se acuerdan que al lado de la escuela los niños vieron un artefacto sospechoso? Y es a partir de esas conversaciones con las comunidades que se van haciendo los mapas. Los mapas del desminado humanitario se hacen es con ellos. Y son unos mapas, y yo los he visto, digamos, muy parecidos a los mapas que hacen los niños en los colegios. Muy, digamos, básicos, pero se van empezando, digamos, a decir, mira, aquí al lado de este camino creemos que hay porque hubo un accidente. Y así se empieza, digamos, ya a profundizar. Eso posteriormente ya se vuelve una cosa mucho más, digamos, técnica, porque esto empieza a ser un trabajo metro a metro. El desminado humanitario es metro a metro, no es simplemente, venga, empecemos a trabajar aquí, es empecemos aquí y terminamos allá, y el protocolo de seguridad de un desminador es muy exigente. Muy bien, nos vamos a ir a una corta pausa, son las 10 de la noche. Recuerden llamarnos al 232-5167, también tenemos @Teleantioquia, numeral a fondo, para que opinen sobre este tema, el desminado humanitario. Ya regresamos a fondo con más información sobre este tema.
Él es el cabo tercero Víctor Mauricio Rueda Velázquez. Tiene 23 años y hace parte del ejército desde julio de 2009, cuando apenas cumplía 18 años. Fue soldado regular y su vocación militar lo llevó a ser soldado profesional y a ingresar a la escuela de suboficiales. Llegó a Antioquia hace un año a la Brigada Móvil 16. En la mañana del 10 de octubre de 2014, su vida cambió. En esos días salió los carros que quemaron en Tarazá. Se montó una operación, la operación Sion. Yo estaba en reentrenamiento y pues eso fue algo que causó controversia nacional. De una vez se sacó la operación, nosotros estábamos en reentrenamiento, nos sacaron de reentrenamiento, nos mandaron al área porque teníamos que hacer ver a la luz pública que no nos podíamos dejar amedrentar por unas personas que venían a hacer daño nada más. Quedaba caminando ya 2 horas cuando lamentablemente pues pisé un artefacto explosivo improvisado, una mina, la cual me dejó amputado de inmediato, me amputó el pie y esquelas en múltiples partes del cuerpo. Los segundos siguientes a la explosión fueron dramáticos. Como pudo, revisó cada centímetro de su cuerpo herido y desnudo. La onda explosiva acabó con su camuflado y parte del armamento que portaba. En el momento del impacto, después de que reaccioné al impacto, fue muy duro porque yo me revisé todo el cuerpo y verme como había quedado fue bastante impactante para mí. Pero no, gracias a Dios. Yo lo primero que miré fue que no tenía la pierna. Llegué y miré la otra. Y al ver que la tenía, la empecé a mover para ver si no tenía no me había fracturado o algo, y gracias a Dios no. Me quité el armamento, la parte que quedó el armamento. El fusil lo llevaba en la mano. Gracias a Dios, pues, gracias al fusil me salvó la mano porque no también me la hubiera amputado en la onda. Solo, aturdido, decidió levantarse a pesar de saber el peligro que podrían representar otras minas a su alrededor e ir hacia donde estaban sus compañeros. Los deseos de supervivencia, mi hija, mi familia, me ayudaron mucho a salir caminando literalmente porque salí saltando en un solo pie porque el otro ya no lo tenía, pero la familia más que todo era como yo, en la mentalidad de que no me quería morir. Hoy, en su recuperación, el cabo tercero Rueda Velázquez dice que en el amor y la guerra todo se vale, aunque piensa que las minas son la manera más inhumana y cobarde de la guerra. Pero eso no es lo lamentable es que caen personas inocentes, civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, niños que mueren. Algunos, es que el gran porcentaje que pisa una mina es mayor el porcentaje de los que mueren que los que quedan vivos. Y por ejemplo, una mina de esas, la pisa un niño, y pues en el caso mío, la mina que yo pisé la hubiera pisado un niño, lo hubiera matado. El cabo tercero Víctor Mauricio Rueda es uno de los 62 pacientes que son atendidos actualmente por la Compañía de Sanidad Héroes de Paramillo, con sede en las instalaciones de la 7ª División del Ejército en Medellín. Nosotros somos conscientes que cuando un soldado es afectado en el área de operaciones y queda en una situación de discapacidad, no solamente se afecta al paciente como tal, sino todo un núcleo familiar que hay detrás de él. Entonces, por eso vemos tan importante el trabajo desde la parte psicosocial. Mientras las víctimas de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y munición sin explotar sueñan con su recuperación, el país se ilusiona con el cese de la horrible noche que pareciera interminable para los territorios minados. Muy bien, continuamos en A Fondo hablando de desminado. Tenemos una llamada de Camilo Orozco desde el barrio San Javier que se comunica con nosotros al 232-5167. Camilo, buenas noches y adelante con su opinión. Buenas noches. Buenas noches. Más que una opinión es como para 2 preguntitas. Yo sé que es muy duro que sea la gente la que queda herida con las minas, pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta, es cómo vamos a hacer para cuidar las áreas forestales que muchas veces son cuidadas lastimosamente por las minas antipersonas. No se mete la minería ni la tala ilegal. Y bueno, y la otra cosa que alguna vez me escuché en un Preparémonos para la Paz es que a los medios de comunicación les interesa más cuando a alguien le arrancan una pierna que cuando se siembran más minas. Entonces, también cuál es el compromiso de los medios como para ayudar en este proceso. Precisamente con programas pedagógicos como este le respondería desde los medios de comunicación. La idea es poder sembrar, digamos, de alguna manera la inquietud frente a temas que están afectando a la población civil
Estamos hablando de más de 2.400 víctimas, estamos hablando de más de 11.000 víctimas en el país desde 1990, pero su primera inquietud sí se la trasladaría en este momento al secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño. Secretario. Sí, para muy válida, áreas forestales. Contestarle a Camilo, yo creo que él conoce el programa Preparémonos para la Paz, porque precisamente ahí lo nombró. Pues Preparémonos para la Paz, Camilo, tiene una línea estratégica que tiene que ver con sostenibilidad ambiental y posconflicto. Y uno de los retos que tenemos en el posconflicto es que efectivamente hay áreas de Antioquia y de este país que han estado protegidas porque el conflicto ha estado presente, no solo las minas, sino también los enfrentamientos. Por supuesto. Ciertos parques nacionales, ciertas zonas, y es verdad, una vez se acabe el conflicto, que esperamos que se acabe, serán vulnerables a la minería ilegal, a la entrada también de las sierras a gran escala. Entonces es un reto grande y yo creo que nosotros hemos venido construyendo algunas estrategias de ecoturismo, de proyectos productivos, de control y todo lo que tiene que ver además con tenencia de la tierra, titulación y formalización, que puede ayudar y debe ayudar a proteger, pero es un reto sin duda alguna que vamos a enfrentar cuando la paz y cuando se termine el conflicto. Y él tocaba algo, en estos temas es muy importante la pedagogía, hay suficiente pedagogía en el país sobre este tipo de situaciones, porque ahora vamos a hablar un poco de esta pedagogía, de estas revistas que está implementando la Secretaría de Gobierno en algunas regiones para tratar de hacer un llamado a los cuidados que se deben tener. Sí, claro, se trabaja sobre la educación en el riesgo de minas. En la educación en el riesgo de minas, tanto los gobiernos como también las organizaciones no gubernamentales han desarrollado programas y materiales bien diseñados para trabajar directamente con las comunidades y evitar el riesgo de un accidente de mina antipersonal. Claro. Santiago, hablemos un poco antes de ir con otros temas y ahora que estamos hablando de esta pedagogía que él reclama por parte de los medios, no todos los medios, digamos, pueden llegar a ciertas zonas. Hay una forma de comunicación mucho más directa con las comunidades. Háblenos de estas cartillas específicamente que se están implementando, por ejemplo, en el norte de Antioquia. Jorge, lo óptimo aquí sería, primero, que no existieran las minas antipersonal. Por supuesto. Segundo, que si existen podamos desminar. Pero entendemos, primero, que no tenemos la capacidad para desminar en todas partes de manera paralela. Segundo, hay zonas en donde efectivamente no se puede hacer desminado porque el conflicto está vivo. Y ahí es donde entra entonces el tema de la educación en el riesgo de minas. Lucho y Paulina son dos personajes con los que venimos trabajando. El gobernador los conoció en Briceño, en una visita a Briceño, y dijo, le impactó muchísimo, porque el gobernador es un docente, él es un profesor, entonces dijo, qué tristeza que hayan niños en Antioquia que tengan que aprender a leer y que tengan que practicar la lectura con Lucho y Paulina. Porque Lucho y Paulina lo que les están diciendo a estos niños que viven en zonas donde hay riesgos es cómo comportarse de manera segura para evitar ponerse en riesgo y caer en una campo minado, en una mina antipersonal, en una munición sin explotar. Ese es, digamos, un esfuerzo que estamos haciendo. En este momento lo estamos haciendo en un buen número de municipios de Antioquia, en más de 25. Vamos a empezar a hacerlo de manera muy, muy concentrada en los municipios del norte, sobre todo en los que están en la zona de influencia del proyecto Hidroituango. Hay una inversión muy grande. Ya tenemos, digamos, en estos próximos días trabajo con 3.000 niños y niñas de escuelas rurales que están en estos municipios en donde el conflicto está vivo, en donde hay campos minados y en donde sabemos que si no tenemos esta herramienta, desafortunadamente estos niños están en un riesgo muchísimo más alto. ¿Cuál ha sido la receptividad? La receptividad, por ejemplo, frente a esta campaña. Bien, ha sido, digamos, dentro de lo trágico que es este asunto, porque repito, es un asunto absolutamente trágico. Ahorita me leías un tuit de alguien que decía cómo poder decir que, digamos, es satisfactorio. Pues lo satisfactorio es que en la tragedia que estamos viviendo por fin hay una decisión política y hay una decisión de fondo de entrar a hacer un desminado. Eso es lo satisfactorio. Todo esto es una tragedia. Esto no debería estar pasando porque, como lo vieron con el testimonio del soldado. Por supuesto. Y como lo pueden ver con los testimonios de muchos civiles que han caído, esto acaba vidas, acaba comunidades, y por eso nuestra insistencia desde hace tanto tiempo de que se tocara. Igual hay un interés grandísimo de las comunidades. Todas las campañas de educación en el riesgo se trabajan con las escuelas,
para evitar también los accidentes a los niños, niñas y jóvenes que también caen muchísimos en este tipo de accidentes, pero también a las comunidades muy alejadas, a esos campesinos que están en la zona rural y donde no alcanza a llegar como la institucionalidad. Es ahí donde hay que apuntarle todo el tema de educación en el riesgo para evitar que más víctimas civiles caigan en este tipo de accidentes. Bueno, este anuncio del desminado no va a ser en todo el territorio nacional, va a ser en zonas específicas. Satisfecho, digamos, con que sean zonas específicas, con las condiciones de las cuales está hablando el gobierno después de ese acuerdo con las FARC. Pues a ver, a uno le gustaría que esto fuera, primero, y esto es muy importante, yo entiendo el compromiso de las FARC de además cesar en la acción. No es solo que van a ir a visitar el territorio a decir dónde están, sino hay que cesar en todo el territorio nacional. No puede haber una nueva víctima y no puede haber, digamos, una nueva mina o un campo minado. Lo primero es eso. Segundo, pues a uno le gustaría que fuera mucho más amplio, pero nosotros sabemos cuáles son las limitantes. Las limitantes son, este territorio es muy grande, el solo hecho de que Antioquia tenga casi 100 municipios donde hemos tenido accidentes e incidentes, pues ya, digamos, nos genera un reto inmenso, sin hablar del resto del país. Y en algunos lugares donde no precisamente están operando las FARC, sino otros grupos armados. Exactamente, no son solo las FARC, el ELN utiliza las minas antipersonal también y las bandas criminales para proteger sus laboratorios, sus cristalizaderos y algunos cultivos también las están utilizando. Por supuesto, entonces ahí no podemos hablar de desminado humanitario en todas las regiones de Antioquia. Bueno, es que... De acuerdo, a la luz de los anuncios de la FARC. Aquí lo que va a pasar es que se van a elegir algunas regiones y muy seguramente algunos municipios, algunas veredas de algunos municipios, porque esto hay que llegar a ese nivel, digamos, de exactitud y profundidad, y ahí se va a empezar. ¿Y se están buscando ya esas veredas? Sí, sin duda, pues nosotros aquí en Antioquia tenemos, digamos, un registro desde 1990 y tenemos un equipo dedicado a todo el tema del seguimiento, tanto al territorio como a las víctimas, tenemos un mapa muy completo. Y ese es un poco, el gobernador fue el primer, creo que, gobernante territorial que dijo, bienvenido el anuncio y nosotros en Antioquia, que tenemos una experiencia, a partir de la tragedia, estamos listos para acompañar. El desminado humanitario por organizaciones civiles actualmente se hace en zonas verdes, es decir, en zonas donde se garantice la seguridad de los equipos que adelantan el trabajo de desminado y donde también no se ponga en riesgo la comunidad. Pero con este anuncio pensamos que es una puerta de entrada para facilitar el proceso, para que haya un reconocimiento también de las comunidades, para que las comunidades puedan otra vez entrar en esa confianza y poder dejar entrar y hacer todas las tareas de desminado humanitario. El margen del desminado humanitario. Porque sí, usted lo decía ahora, secretario, en el oriente ya la intensidad del conflicto no se ve de la misma forma y allá es donde se puede hablar de un desminado humanitario. Pero ¿qué pasa entonces en otras regiones? Tenemos el norte, que es en este momento una de las regiones que más está aportando el mayor número de víctimas y donde sí hay presencia activa de las FARC. Allá habrá que entrar en este modelo y bajo este pacto con miembros de las FARC, desarmados, como lo dice el acuerdo, a hablar con las comunidades y a concretar entre el ejército, los miembros de las FARC y las comunidades, dónde están las zonas, cómo se va a llegar y efectivamente ejecutar el desminado humanitario sui generis, que es este acuerdo. Pero ahí intervendría el ejército, tal vez. Tiene que estar ahí. Como está el anuncio, sí intervendría el ejército. Sin embargo, en las labores que hacemos las organizaciones internacionales o organizaciones civiles, es un proceso que todavía es muy prematuro definir. Claro. Porque no hay es un reglas. anuncio y estamos esperando también que es un proceso largo también, porque es un proceso de acreditación para las organizaciones que trabajan en el desminado humanitario para poder empezar esas labores, pero sin duda este anuncio nos pone un panorama donde seguramente va a facilitar mucho las tareas de desminado y el trabajo con las comunidades. Aquí hay, adicional al tema humanitario de desminar, salvar vidas, por supuesto, y abrir territorio, hay un tema de fondo y es el de la construcción de confianza. Aquí vamos a ver ya en el territorio, no allá sentados en La Habana, en el territorio, en la vereda Chirí o Berlín de Briceño o en Santa Rita, La Granja o el Aro de Ituango, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona unos guerrilleros de Usted está diciendo algunos sitios desarmados al lado del ejército y al lado de las comunidades que van a decir allá, y venga, empecemos a... Esos podrían ser inclusive algunos de los sitios, de los puntos. Pues nosotros dimos, el gobernador dio 4 municipios, Ituango, Briceño
Tarazá y Cáceres, que son en este momento los municipios con la mayor problemática que tiene Antioquia. Precisamente, Joana, ustedes están tratando de mirar cómo se acercan a ese tema del desminado humanitario. ¿Ustedes también, ellos también estarían en el norte, por ejemplo, en esas labores de desminado, o en este momento avanzarían solamente en el oriente? No, ellos todavía no, porque no han surtido la acreditación y porque no está, digamos, planeado este acuerdo para que sean organizaciones diferentes a esa Noruega concreta, que va, yo creo que a servir más un poco como un tema técnico de acompañamiento, pero yo creo, eso sí ya se verá en el territorio, que serán los grupos especializados del ejército los que hagan el desminado. Hay grupos especiales del ejército. Ustedes han hablado de la comunidad. Los desmovilizados también podrían hacer efectivamente o eventualmente parte, digamos, de estas labores. Sí, toda la población civil podría entrar a trabajar en Ahora, el tema de la ahí habría un tema ya y es guerrilleros activos con desmovilizados juntos no es lo más, digamos, recomendable en este momento. En algún momento lo será, pero en este momento, digamos, es muy poco ortodoxo. Yo creo que más bien será, digamos, el ejército y sus grupos especializados, algunos obviamente miembros activos de las FARC y las comunidades. Sin embargo, yo sí quería puntuar que este anuncio quizás también facilite el proceso de acreditación para las organizaciones civiles que también vamos a poder trabajar. Por ejemplo, Handicap Internacional tiene un proceso de acción contra minas que incluye no solamente el desminado, sino también la educación en el riesgo, la asistencia a víctimas, programas de desarrollo comunitario que hace una acción mucho más integral y pensando siempre en la comunidad, para que la comunidad realmente pueda reutilizar sus tierras, integrarse socialmente. Y precisamente ese programa de desarrollo humanitario, después, digamos, que estas zonas sean declaradas libres de minas, ¿qué pasa? Es decir, ¿cómo interviene el Estado y cómo va a entrar el Estado? Nosotros tenemos la Ruta de Atención Integral a Víctimas, que es un modelo reconocido por la Unidad Nacional de Víctimas como una buena práctica. Es, yo creo, quizás uno de los modelos más avanzados que hay en la atención integral a víctimas porque tiene, digamos, una puerta de entrada, un sistema de información muy robusto que nos dice quiénes son las víctimas, dónde están, cuál es su realidad, pero sobre todo, qué hay que hacer para que esas víctimas y esas familias víctimas superen su condición de vulnerabilidad. Que hay un tema de fondo y es que desafortunadamente este país se acostumbró a atender por atender. Hay un censo en Antioquia que a uno le permita determinar no solamente las víctimas, ya están claras, las otras personas, los núcleos familiares, esas comunidades que están afectadas. Sí, claro. Ese es el reto que tenemos precisamente en el tema de reparación integral. Nuestro, digamos, sistema de información nos permite saber quiénes son, cuál es su núcleo familiar, cuál es la realidad. ¿Qué tanta... Exacto. Precisamente, ¿qué tanta comunicación entre el gobierno nacional y digamos, los entes departamentales para trabajar este tema? Pues aquí hemos venido avanzando muy bien con la unidad nacional, pero es un tema muy complejo, porque en Antioquia, no en víctimas de minas ya vimos 2.459, en víctimas somos 1.400.000, este departamento. 1.400.000 víctimas del conflicto armado. O sea, es un tema muy, muy, muy complejo y muy grande, de 7 millones a nivel nacional. Entonces, el reto es mayúsculo, pero el reto es un modelo, y a eso le estamos apostando, un modelo que no profundice la condición de víctima ni la eternice, no la vuelva a una condición eterna, sino que sea capaz de reconocer en la víctima un ciudadano que ha tenido obviamente unas limitaciones, pero que necesariamente tiene que volver a ser un ciudadano en pleno uso de sus facultades y superar su condición de vulnerabilidad. Realmente yo pienso que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para mejorar el sistema de información. La gobernación de Antioquia tiene su sistema de información departamental que alimenta a nivel nacional. Y nosotros que somos las organizaciones civiles y bueno, la nuestra internacional, que también permite aportar las cifras, alimentar y actualizar las cifras que tiene el Estado frente a la cantidad, número de víctimas y la situación actual de cada caso. Entonces yo creo que es un gran avance y que todo eso también nos lo permite gracias también a la cooperación internacional. En ese momento nosotros recibimos cooperación de los gobiernos de Canadá, de Suiza, de España, de Bélgica, que nos permite apoyar al gobierno y suplir como los vacíos que todavía tiene para que la atención sea rehabilitada. El desminado es la puerta de entrada, es necesario, es una decisión humanitaria que tiene profundas consecuencias sobre la comunidad, pero es solo el primer paso. Desminar y no ser capaces de entrar a reparar, reconstruir,
para reconciliar, entonces una palabra nos clave queda faltando, digamos, todo ese reto. Es cómo reparar, ¿con qué recursos? Pues el país, con la ley 1448, digamos, se ha comprometido a hacer una reparación integral de sus víctimas. Digamos que el reto grande que tenemos, que es un reto de plan de desarrollo y que es un reto obviamente de política pública, es saber volcar recursos del presupuesto al tema de la reparación. Y en el fondo, sin duda es muy caro en el sentido de es costoso, pero es más un tema de decisión política, de voluntad política y de organización. Pero esto tiene que ser con todo, digamos, con todo el apoyo del gobierno nacional. Con el apoyo del gobierno nacional, de los gobiernos locales, porque los alcaldes y las alcaldesas juegan un papel fundamental aquí, y obviamente la cooperación internacional. Que es fundamental. Piedad Jaramillo se comunica con Afondo a esta hora de la noche. Piedad, buenas noches desde el barrio Santa Mónica. Adelante con su opinión o sus inquietudes. Muy buenas noches. Mire, nosotros, por ejemplo, mi esposo es empleado de Intercolombia. Hace por ahí 9 años fue víctima de una mina ahí en el Carmen de Bolívar. Y desde ahí pues yo no he visto como mucha la ayudita ni nada. Yo recién llegué, nosotros vivíamos en Barranquilla, recién llegamos, yo hice la vueltecita ahí en las Torres de Bomboná. Me gasté yo creo que más de 800 caminando para allá, para las Torres de Bomboná. Y esta es la hora que él ha hecho hasta 2 tutelas, porque nada de reparación, nada de ayuda. Psicológicamente pues tampoco mucho, empezando porque mi hijo se presentó al ejército pues para su libretica y como había vendido el apartamentico en Barranquilla y todo, y aparecía como si todavía lo tuviéramos, y nos costó mucha plata la libreta. Por supuesto. O sea que todavía hay mucha gente de víctimas que todavía no tenemos como ese apoyo. Sí, efectivamente. Entonces, Doña Piedad, hay varios temas ahí. Primero, yo me imagino que una vez fue víctima, su esposo hizo la declaración ante, digamos, un personero municipal de cualquier ciudad. Esa declaración lo que permite es que entre al registro único de víctimas, que es, digamos, la gran base de datos de las víctimas en Colombia, y a partir de estar el registro único de víctimas empieza, digamos, la ruta de atención integral. Si usted quiere, en el tercer piso de la Gobernación, en la Dirección de Derechos Humanos, podemos recibirla y revisar el tema. Lo mismo en la Personería de Medellín, que es una entidad muy seria en el acompañamiento, para que revisemos exactamente cuál es, digamos, la situación de su esposo y cuál ha sido o debe ser pues la ruta de atención. ¿Y en organizaciones con handicap se pueden atender estas personas o tienen primero que surtir esta ruta? La idea es que siempre se hace a través de la ruta oficial. Sí. Nosotros como una organización internacional lo que hacemos es apoyar y facilitar el proceso para que sea mucho más fácil para las víctimas, pero siempre va a ser direccionada a la ruta oficial de atención que hay en el país. Casos como la de Piedad, hay muchos en el país, claro. Pero yo creo que este tema de poner el desminado también nos da la oportunidad de visibilizar mucho más el tema, y no solamente para el tema de desminado, sino también para el de la asistencia a víctimas, que todavía hay muchos retos que alcanzar. Que es muy importante. Bueno, Joana de Handicap Internacional, gracias por estar en Afondo. A ustedes muchísimas gracias. Santiago Londoño, seguramente volveremos a hablar a lo largo de este año de estos importantes temas. Muchas gracias. Muy bien, y a ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana a las 9:30 con otro tema de interés en Afondo. Que tengan una feliz noche.